Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más, por viejo que por diablo. Y un productor de contenidos para YouTube. Hoy analizaremos cómo la policía de los Estados Unidos se convirtió en lo peor de los Estados Unidos. Habíamos visto desde que somos niños, desde que sabíamos de la existencia de Dick Tracy y de Batman y de todo lo demás, que lo mejor del mundo que tenía Estados Unidos era su policía. Eran los buenos que luchaban contra los malos. Tuve que llegar y sobrepasar los 60 años para caer en cuenta de que la policía norteamericana era lo peor que tenía ese país. Y hoy, el Congreso de los Estados Unidos, de rodillas, tiene que confesar ante el mundo entero que habían fabricado un monstruo llamado policía norteamericana. Porque esa policía norteamericana se había convertido en una policía que no protegía a la gente, sino que protegía a los blancos nada más. A los negros y los hispanos que se maten contra ellos, y si hay chance de que matándose entre ellos y el rato que ataquen a un blanco, poderlos meter presos, mejor. Era el racismo convertido en institución, en uniforme, en ley. Así es como nació la peor policía del mundo, que hoy asfixia a Donald Trump. Esta policía nos recuerda lo que fue la Guardia Pretoriana en Roma. De igual manera, en tiempos de Roma se creó un ejército que era el que iba a invadir tierras y mantenía la opresión en todo el imperio, en aquel enorme imperio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados que era el Imperio Romano. Estamos hablando de que 5 millones de kilómetros cuadrados, cuando el mundo no era el mundo que conocemos ahora. Cuando solo se conocía un mundo que llegaba hasta el río Ganges, nada más, y el norte de África. El resto del planeta Tierra era desconocido. En ese mundo conocido, que no llegaba prácticamente a unos 20 millones de kilómetros, como mucho, 10 millones de kilómetros, 5 millones de kilómetros eran de los romanos, o sea, prácticamente la cuarta parte del mundo conocido. Y tenían dentro de la ciudad de Roma un ejército similar. Mientras que el ejército de Roma afuera era el ejército de los ladrones, secuestradores, asesinos, porque secuestraban niños para convertirlos en esclavos y secuestraban mujeres para convertirlas en esclavas y secuestraban pueblos para esclavizarlos y convertirlos en proveedores de oro, riquezas y cosas que necesitaba el imperio. Eran ladrones y asesinos. En el interior de Roma, en la ciudad, había un ejército que funciona como la policía norteamericana, que se encargaba fundamentalmente de controlar a los esclavos. Como ahora el ejército norteamericano se encarga fundamentalmente de controlar a los hispanos y a los negros y a los más pobres, para evitar que estos se volvieran contra el rey, contra el emperador, como en el caso de los Estados Unidos, se volvieran contra los Estados Unidos. Entonces la policía norteamericana en realidad no protege a los seres humanos de los buenos y los malos, de los delitos y los no delitos, no. Lo que realmente hace es proteger a los funcionarios y altos y las jerarquías de Estados Unidos, pero
se justifica su existencia cuando pueden establecer quién es el culpable y quién es el inocente en los delitos que diario o cotidianamente se producen conforme las leyes que hacen los más ricos y poderosos de Estados Unidos, o conforme las leyes que hacían el Senado de Roma. La Guardia Pretoriana se convirtió con el tiempo en la que ponía y quitaba emperadores. Mató a Calígula, mató a otros emperadores, y finalmente, cuando llegaron los vándalos con Menserico, fue la que puso el rey, un rey que tenía 9 años de edad, y era el títere de su padre, que era al mismo tiempo el comandante de la Guardia Pretoriana. Esta historia se repite en Estados Unidos. La policía se convirtió en el mayor enemigo del pueblo y en el mayor encubridor de las autoridades. Para justificar su existencia y la existencia, por ejemplo, del ejército norteamericano, se establecieron que existía una lucha contra el terrorismo. Entonces el terrorista eran los musulmanes, y contra el narcoterrorismo, que eran los hispanos. Somos los hispanos, los narcoterroristas. Pero se olvida en Estados Unidos que tuvieron 3 presidentes narcotraficantes. 3 presidentes narcotraficantes. Increíble. Posiblemente en el mundo entero no haya un solo país que haya tenido 3 presidentes narcotraficantes. Por supuesto que hubieron Panamá, que tuvo a Noriega, que fue presidente narcotraficante. Ahora hay un presidente en Guatemala o en Honduras que está siendo acusado de ser narcotraficante. Pero Estados Unidos tuvo 3 presidentes narcotraficantes. ¿Quiere decir que se los diga cuáles fueron? El primero fue Nixon. Nixon fue un presidente narcotraficante y traficó con heroína en la guerra de Vietnam desde Laos, y desde ahí estableció una red de narcotráfico a cargo de la CIA para proveer a todos los enemigos del comunismo, guerrilleros o no guerrilleros, de armas y municiones y todo lo que necesitaran para combatir al comunismo. Para eso, ese presidente legalizó, autorizó el narcotráfico y se convirtió en un presidente narcotraficante, y por supuesto fue destituido justamente por un caso de narcotráfico. ¿Cómo fue el caso de narcotráfico? Vendió armas a Irán. Con esa plata compró drogas. ¿Y quién compró las drogas? Las drogas la compró el que sería luego otro presidente narcotraficante, George Bush, que en ese momento dirigía la CIA. Y compró las drogas a Pablo Escobar. Llevó las drogas a California, las vendió y las trajo como armas para los Contras. Se llama Operación Irán Contras. Entonces, esta operación también implicó a otro presidente norteamericano, Ronald Reagan. En la época de Ronald Reagan es que se realiza esta operación de narcotráfico con el presidente Norton, con el coronel Norton al frente de toda la operación, que dijo después que había actuado por cuenta propia, que no lo había sabido nada el presidente. Lo sentenciaron, lo tuvieron un día en la cárcel y lo soltaron. Ronald Reagan fue por 8 años un presidente narcotraficante, no por 1, no por 2, no por 3. Nixon fue por 6 años presidente narcotraficante. Y George Bush llegó a ser presidente y también decidió ya no ser narcotraficante, irse contra el narcotráfico, y entonces se fue contra
su proveedor, Pablo Escobar, contra su proveedor, Noriega, y los metió. Al uno lo mató y al otro lo apresó. Al uno para que no hable y al otro para que calle. Y los tuvo presos. 3 presidentes norteamericanos narcotraficantes. Nosotros estamos metidos en una guerra al narcotráfico. Y en esa guerra al narcotráfico, la policía está ocupada capturando narcotraficantes, porque Ecuador ha pasado a ser, después de ser el foco epidemiológico de la pandemia en Sudamérica, ha pasado a ser el foco de la producción, del tráfico de cocaína en Sudamérica. Con 2 bases militares norteamericanas aquí no importa, no sirve para nada. Solamente en esta semana se capturaron 4 toneladas de droga, 2 en Holanda que venían de Guayaquil y 2 en Quito. Las 4 toneladas de droga representaban 386 millones de dólares. Donald Trump se vanagloria de que le dio a Venezuela 20 millones de ayuda internacional. Un narcotraficante que saca drogas por Ecuador puede perder 380 millones de dólares y no pasa nada. No pasa nada. La recupera en el siguiente viaje. Porque ¿cómo se logra la captura? La captura se logra porque hay una pelea entre 2 mafias, los lagartos contra los choneros. Y los choneros le denuncian a los lagartos y el cargamento de los lagartos es el que cae, pero el de los choneros salió por otro lado. Así de simple funcionan las cosas. Lo mismo que cuando el Chapo salió libre y el Chapo se dedicó a acabar con todos los rivales que tenían de los carteles en México, se vive en Ecuador. Y se vive porque Donald Trump colocó un presidente títere en Ecuador y le puso al ejército ecuatoriano a órdenes del Pentágono con la consigna de detener el tráfico de drogas y llevar adelante la famosa guerra al narcotráfico. Estados Unidos en este momento está viviendo la misma crisis que vivió en los años 30. En 1929 tuvo la gran caída de Wall Street y se produjo la Gran Depresión. Luego vino la ley seca. Eso permitió que la mafia se convirtiera en el más grande poder dentro de los Estados Unidos, a tal punto que el alcalde de Nueva York tenía casinos y prostíbulos en una ciudad subterránea. Se construyeron Las Vegas. Y Lucky Luciano ayudó al gobernador en Baja California de Aguascalientes para que se convierta en el mejor atractivo turístico de México. Con hipódromos llegaban todos los actores de cine y todo. Y al mismo tiempo producía alcohol y drogas para los norteamericanos en esta zona de Tijuana. Llegó a ser presidente de México. Y no solamente que puso ese presidente de México, Lucky Luciano puso el presidente de Cuba, Batista. Y no se contentó con eso. Cuando tuvo chance y el presidente de Panamá interrumpió un barco que llevaba alcohol y drogas a California por Panamá, por el canal, fue personalmente a dirigir el asesinato del presidente de Panamá, que le dio nombre al hipódromo de Panamá, uno de los más famosos hipódromos de América Latina. En los años de la depresión, el alcohol
y las drogas, el alcohol, se volvió lo más importante y dio paso a que aparecieran un sistema de policía que es el que ahora está siendo sancionado y criticado. Comenzó con los intocables. Tenían derecho a matar, a hacer lo que les daba la gana, a violar la privacidad, romper protocolos, por romper leyes, hacían espionaje, todo. Y nació una policía, el FBI, que tenía derecho a hacer eso, con Hoover. Y Hoover llegó a tener el poder desde esa época hasta 1900, prácticamente 80. Fue el funcionario público con más poder y por más tiempo en los Estados Unidos, el presidente del FBI, el director del FBI. Y tuvo tanto poder porque espiaba a todos los candidatos asambleístas, a presidentes y todo, conocía su vida secreta y les extorsionaba después. Así nació el FBI, como una policía que extorsionaba a los asambleístas, a los gobernadores y a los presidentes. Ese es el origen del FBI. Habían creado un monstruo. Y luego, cada estado creó ese monstruo que se llamó las policías norteamericanas, que llenaron las cárceles de Estados Unidos y convirtieron al negocio de las cárceles en el mejor negocio interno de los Estados Unidos. Un preso en Estados Unidos cuesta más que un estudiante de maestría en las mejores universidades de Estados Unidos. Y esas cárceles estaban llenas de 70% de negros, 20% de hispanos y 10% de blancos. Y los negros vivieron la injusticia hasta que lleva George Floyd y pone en alto relieve aquel derecho que se habían tomado los policías, la Guardia Pretoriana de los Estados Unidos, de matar en la vía pública negros sin ningún escrúpulo y con testigos valiéndoles un carajo, y apretarlos con la rodilla mientras los amigos se ríen hasta que ese ser humano tiene que decir ya no puedo respirar y morir. Esa es la policía que creó Estados Unidos. Y en América Latina esa policía se convirtió en una policía que entra a las favelas en Brasil a matar descaradamente. Y con la misma justificación, narcotráfico. No entendemos que mientras la cocaína sea ilegal, este se volverá en el mejor negocio del mundo, peor después de la depresión. Y por eso, hoy Guayaquil es el principal foco de la ciudad más pobre y uno de los puertos más pobres de América Latina. Hoy es el principal foco de producción de drogas de América del Sur. De tránsito de drogas, no de producción, de tránsito, de comercio, de transporte. Y Estados Unidos ha pasado a ser ya no el mayor consumidor de drogas del planeta, sino el que tiene la mayor cantidad, un productor de drogas del planeta. Cuando la marihuana no era legal, era el mayor consumidor de drogas del planeta, y en los años 30 y después hasta la fecha de que se legalizó la marihuana, era el mayor importador de drogas del planeta. Hoy, Estados Unidos es el mayor productor de drogas de marihuana del planeta. Solo California tiene 40.000 millones de dólares de ingresos por drogas, por productos de la marihuana. Y recordemos que ya, hasta 1899, de la marihuana se sacaban 25.000 productos. No solamente el cigarrillo para fumar, se sacaba desde cáñamo para hacer sogas, y era la mejor soga del mundo. Se sacaban fibras, se sacaban jarabes, se sacaban muchos remedios. Cuando la declararon ilegal, la marihuana dejó de ser funcional. Hoy, nuevamente legal, la marihuana es ahora
la mina de oro de California, como lo es Hollywood y como lo es Silicon Valley. Y ya no es importante, ya no es importadora. La solución para resolver el problema del narcotráfico es legalizar el tráfico de cocaína y la producción de cocaína y todo. Y no solamente legalizar, sino que en Estados Unidos, en Ecuador y en todos los países del mundo, la cocaína tiene que ser administrada gratuitamente por los centros médicos para los pacientes que tienen problemas de adicción, de tal manera que se les da cocaína a cambio de que acepten el tratamiento para dejar la cocaína. ¿Cómo los diabéticos necesitan los remedios para controlar la diabetes? ¿Cómo los hipertensos necesitan los remedios para controlar la hipertensión? ¿Cómo los artríticos necesitan los remedios para controlar el dolor? Solamente cuando la cocaína se convierta en la droga gratuita para enganchar, para reconocer, para encontrar a los pacientes que tienen trastornos psicológicos y emocionales y ofrecerles una alternativa que no sea la cocaína para enfrentar esos momentos, esas situaciones, se podrá resolver el problema que estamos empezando a vivir en Ecuador y que es la razón fundamental para que las cárceles de los Estados Unidos estén llenas de negros y que es la razón fundamental para que los negros sean perseguidos en todas las calles y torturados y asesinados en Estados Unidos. La guerra al narcotráfico es el permiso que tiene Estados Unidos para tomarse el ejército ecuatoriano y manipularlo, para tomarse la policía de América Latina y manipularla. Si no, veamos lo que pasó con la policía colombiana para capturar a Pablo Escobar. Fue manipulada por la DEA. La DEA recurrió a cosas absolutamente incorrectas, como por ejemplo, a que haya una masacre entre los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia y el cartel de Medellín, y que haya una masacre entre el cartel de Medellín y los Pepes, o los perseguidos por Pablo Escobar, que comprendían el cartel de Cali y otros. Ellos crearon y ayudaron a esta masacre interna, a esta guerra civil interna de Colombia, y ellos han ayudado a la masacre que hay entre los carteles de Colombia para que se exterminen. Si no, veamos la película El Chapo y cómo el Chapo ayuda a la DEA en la guerra de los carteles en México. Esto de utilizar la droga para tener negros presos en Estados Unidos, perseguidos hispanos para justificar la construcción de un muro, para tener las cárceles llenas, para tener una policía cruel y sanguinaria, no solamente en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Un ejército bajo la supervisión del Pentágono, en base a la famosa guerra a las drogas, es la médula del problema. Hoy, Estados Unidos entra en recesión y la próxima pandemia que va a vivir Estados Unidos y el mundo es la pandemia del narcoconsumo. Y esta pandemia del narcoconsumo va a hacer ricos a los carteles. Y los carteles van a poner presidentes en Ecuador y van a poner presidentes en todos los países de América Latina, como un día lo hicieron con los mismos presidentes de Estados Unidos, con los presidentes de Cuba, de Honduras, de Panamá. Muchas gracias.